En una casa de apariencias, un niño silenciado encuentra refugio en el cuidado sincero. La crisis obliga a tomar decisiones que rompen la comodidad y revelan quién realmente protege. La justicia llega sin espectáculo, pero con firmeza y pruebas. Al final el amor se convierte en método y el hogar finalmente se convierte en casa. La mansión de los Alburquerque se alzaba majestuosa en el corazón de La Moraleja, un oasis de lujo en las afueras de Madrid. Con sus 3 pisos de mármol italiano y ventanales de suelo a techo, era un monumento al éxito de Gustavo Alburquerque, de 42 años, presidente de una de las mayores promotoras inmobiliarias del país. Aquella mañana de lunes, sin embargo, el silencio habitual fue roto por una discusión acalorada. Ya hemos cambiado a 5 profesionales en menos de un año, Gustavo. No podemos más. Mónica Torres, de 40 años, exmodelo y actual directora de marketing, gesticulaba mientras caminaba en círculos por la oficina de su marido. Felipe necesita estabilidad. Los médicos ya lo han dicho. Gustavo respiró hondo antes de responder, sus ojos fijos en la pantalla del ordenador donde bailaban números multimillonarios. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Cancele la reunión con inversores chinos para entrevistar niñeras? Tu asistente no puede encargarse de eso. No se trata de delegar, Gustavo. Necesitamos a alguien que entienda a Felipe, que sepa manejar su trastorno. No es solo cuidar como hicieron las otras. Felipe Alburquerque, de 6 años, era el único hijo de la pareja. Diagnosticado con trastorno del espectro autista a los 3 años, el niño vivía en su propio mundo dentro de la mansión, mientras los padres coordinaban sus agendas milimétricamente calculadas por asistentes. El pequeño Felipe pasaba por una sucesión de niñeras que rara vez duraban más de 2 meses. En ese mismo momento, a 25 kilómetros de allí, en el barrio de Vallecas, Milena Olivo, de 27 años, terminaba de preparar su mochila para una entrevista. Licenciada en Pedagogía, especializada en Educación Especial, Milena había trabajado en escuelas públicas y ONGs, pero nunca con familias de élite. La oferta para el puesto de acompañante terapéutica llegó a través de una recomendación de su profesora de la especialización. «Mamá, ¿estás segura de que saldrá bien? Esa gente adinerada es complicada», comentó doña Lourdes, de 65 años, mientras servía café a su hija. «No lo sé, mamá, pero el sueldo es 3 veces mayor que en la ONG. Con eso, puedo pagar tu tratamiento sin necesidad de pedir un préstamo». Doña Lourdes sufría de una condición cardíaca que requería medicación continua y consultas regulares con especialistas. El plan de salud básico no cubría todos los tratamientos y los ahorros de Milena se estaban agotando. «Solo tengo miedo de que esos ricachones te traten mal, hija». Milena abrazó a su madre y sonrió. «Si me tratan mal, vuelvo a casa el mismo día, lo prometo. Ahora tengo que correr o llegaré tarde». El trayecto en transporte público duró casi 2 horas. Milena bajó del autobús en la parada más cercana a La Moraleja y aún caminó 20 minutos hasta la urbanización. En la portería, un guardia de seguridad de traje la examinó con una mirada desconfiada antes de autorizar su entrada. La primera impresión de la mansión hizo que Milena dudara. El jardín impecable, con esculturas modernas y una fuente iluminada, parecía sacado de una revista de decoración. La imponente fachada intimidaba a cualquier visitante que no perteneciera a ese mundo. «Usted debe ser la señorita Olivo». El ama de llaves, una mujer de mediana edad con uniforme impecable, la recibió en la puerta. «La señora Torres la está esperando en la oficina. Por favor, acompáñeme». Milena siguió al ama de llaves por los pasillos decorados con obras de arte contemporáneo y muebles que seguramente costaban más que todo lo que ella poseía. Sus zapatos modestos se hundían en la suave alfombra, y se sintió fuera de lugar con su vestido sencillo, comprado especialmente para la ocasión. La oficina era un ambiente sofisticado, con estanterías de libros aparentemente intactos y una vista panorámica de la ciudad. Mónica Torres, en un conjunto de sastre impecable, se levantó para saludarla con un apretón de manos firme. «Puntualidad». «Lo aprecio», dijo indicando una silla. «Su currículum es interesante, pero necesito entender por qué alguien con su formación busca trabajo como niñera». «No me considero solo una niñera, señora Torres.
Soy educadora especializada en niños neurodivergentes. Mi objetivo es desarrollar potencialidades, no solo supervisar. Mónica levantó una ceja, ligeramente sorprendida por la respuesta directa. Entiendo. ¿Y qué la trae a una casa particular en lugar de a una institución? Milena dudó. Mencionar cuestiones financieras podría parecer inadecuado, pero tampoco quería empezar con mentiras. Necesito recursos para el tratamiento médico de mi madre, y creo que puedo marcar la diferencia en la vida de un niño, independientemente del contexto. La respuesta pareció satisfacer a Mónica, que asintió levemente. Voy a ser directa. Señorita Olivo, Felipe tiene necesidades específicas. Las niñeras anteriores renunciaron porque no lograron establecer conexión con él. No habla mucho, tiene rutinas rígidas y se desestabiliza con cambios o ruidos fuertes. Necesitamos a alguien que entienda esto y tenga paciencia, no alguien que renuncie en la primera crisis. Entiendo perfectamente. He trabajado con varios niños en el espectro y sé que cada uno tiene su propio perfil sensorial y comportamental. Me gustaría conocer a Felipe antes de asumir cualquier compromiso. Mónica pareció evaluar la propuesta por unos segundos. Felipe está en su habitación con la fisioterapeuta. Vamos allá. En el segundo piso de la mansión, una habitación espaciosa había sido adaptada con equipos sensoriales, un columpio suspendido, cojines de diferentes texturas, luces indirectas y una piscina de bolas componían el ambiente. En el centro, un niño de cabello castaño claro manipulaba piezas coloridas bajo la supervisión de una profesional. Felipe, cariño, esta es Milena. Ha venido a conocerte. El niño no desvió la mirada de las piezas que organizaba meticulosamente por colores. Milena, en lugar de forzar el contacto, se acercó despacio y se sentó a su lado, a una distancia respetuosa. Hola, Felipe. ¿Puedo ver lo que estás construyendo? Ninguna respuesta. Milena no insistió. Observó el patrón que el niño creaba, un degradado perfecto que iba del rojo al violeta, en líneas simétricas. ¡Qué bonita organización! Te gustan los patrones, ¿verdad? En lugar de intentar interrumpir la actividad, Milena cogió algunas piezas sueltas y comenzó a crear su propio patrón, paralelo al de Felipe, sin invadir su espacio. La fisioterapeuta y Mónica observaban atentas. Después de unos minutos, para sorpresa de todos, Felipe miró rápidamente el trabajo de Milena. Fue una mirada breve, casi imperceptible, pero significativa para quien entendía. Nunca hace contacto con extraños en el primer encuentro, comentó la fisioterapeuta impresionada. No forcé la interacción, solo creé un ambiente paralelo, donde él pudiera observarme sin sentirse presionado, explicó Milena. La sesión continuó durante 20 minutos más. Milena mantuvo su enfoque respetuoso, sin exigir respuesta ni atención. Cuando la fisioterapeuta anunció el final de la sesión, Felipe mostró resistencia, como era común. Felipe, aún tenemos 5 minutos. Contamos juntos hasta terminar, te sugirió Milena, mostrando un cronómetro visual en su móvil. Cuando llegue a 0, guardamos todo y luego podemos continuar en otro momento. Para asombro de Mónica, Felipe miró el cronómetro y volvió a organizar sus piezas. Cuando el tiempo terminó, guardó todo sin protestas. De vuelta a la oficina, Mónica parecía pensativa. Impresionante. Normalmente tenemos crisis al final de las sesiones. La previsibilidad y las transiciones estructuradas son fundamentales. Felipe necesita saber qué esperar para sentirse seguro. ¿Cuándo puede empezar? Necesitamos definir condiciones claras. Horarios, remuneración, días libres y, principalmente, autonomía para implementar estrategias consistentes. Mónica sonrió por primera vez. Veo que no solo con niños sabe establecer límites. Señorita Olivo, aquella misma noche, Milena regresó a Vallecas con un contrato firmado y la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Lo que no sabía era que aquella mansión de mármol guardaba secretos que irían más allá de las necesidades especiales de un niño. Gustavo Alburquerque, al recibir la noticia de la contratación, solo murmuró sin desviar los ojos de sus informes financieros. Espero que esta dure más que las otras. No necesitamos más escándalos en la prensa.
El comentario, aparentemente casual, llevaba el peso de historias no contadas, y mientras la noche caía sobre la ciudad, los personajes de aquel drama particular se preparaban, sin saberlo, para un encuentro que transformaría sus vidas para siempre. 3 semanas pasaron desde la llegada de Milena a la mansión de los Alburquerque. La rutina comenzaba temprano. A las 7 de la mañana, ella ya estaba en la habitación de Felipe, preparando el ambiente para el despertar del niño. Luz suave, música instrumental a bajo volumen, temperatura controlada, detalles que marcaban la diferencia. «Buenos días, Felipe. Hoy es jueves, día de natación», anunció con voz tranquila, mostrando una tarjeta con imágenes que indicaban la programación del día. El niño abrió los ojos lentamente. Sus primeros movimientos eran siempre observados atentamente por Milena, quien había aprendido a identificar señales de ansiedad o malestar nada más despertar. Al principio había sido difícil. Felipe se resistía a la presencia de otra extraña en su rutina. Los primeros días ignoró completamente los intentos de acercamiento. En la primera semana tuvo 3 crisis intensas cuando Milena intentó implementar nuevas estrategias. Pero ella persistió con paciencia y consistencia. «¿Vamos a elegir tu ropa? ¿Azul o verde hoy?» Ofrecer opciones limitadas era una de las técnicas que Milena utilizaba para dar autonomía a Felipe sin sobrecargarlo. Poco a poco, el niño comenzó a responder, primero con gestos, luego con palabras aisladas, pequeñas victorias que ella registraba cuidadosamente en un cuaderno. Aquella mañana, mientras acompañaba a Felipe en el desayuno en la cocina principal, Milena se encontró con Gustavo Alburquerque por primera vez. En las semanas anteriores, el empresario había mantenido distancia, saliendo muy temprano y regresando solo cuando su hijo ya estaba durmiendo. Su presencia inesperada causó visible malestar en Felipe. «¡Papá!», exclamó el niño soltando la cuchara y cubriéndose los oídos. «Buenos días, Felipe». «Buenos días, señorita». «Olivo, ¿verdad?», saludó Gustavo intentando ocultar la sorpresa al oír a su hijo hablar. «Buenos días, señor Alburquerque. Felipe está un poco sensible a los cambios en la rutina. Usted no suele estar presente en el desayuno», explicó Milena, mientras se acercaba a Felipe con tranquilidad. «Felipe, mira aquí», llamó suavemente, mostrando una tarjeta con la foto de su padre. «Papá está en casa hoy. No estaba en nuestra tarjeta de rutina, pero podemos añadirlo, mira». Con gestos tranquilos, añadió la foto de Gustavo a la secuencia visual del día. El niño miró la tarjeta, luego a su padre, y lentamente se quitó las manos de los oídos. «Impresionante», murmuró Gustavo sirviéndose café. «Él nunca», respondía así antes. «Felipe está haciendo progresos notables, señor. Solo necesita previsibilidad y apoyos visuales para procesar los cambios». Gustavo observó la interacción entre la niñera y su hijo con curiosidad. Había contratado a varios especialistas antes, terapeutas conductuales renombrados, consultores internacionales, profesionales con currículums impecables, pero ninguno había logrado la conexión que esta joven sencilla había establecido en solo unas semanas. «La señora Torres mencionó que usted tiene formación en educación especial». «Sí, señor. Pedagogía con especialización en educación especial y cursos complementarios en análisis de comportamiento aplicado e integración sensorial». «¿Y por qué eligió trabajar como niñera particular? Con su formación, ¿no tendría mejores oportunidades en instituciones?» Milena dudó, observando a Felipe que ahora comía tranquilamente. «Mi madre está enferma, necesita tratamientos que cuestan más de lo que ganaba en las instituciones, y creo que puedo marcar la diferencia trabajando intensivamente con un niño». Gustavo asintió sin comentar. Consultó el reloj y se levantó. «Tengo una videoconferencia en 5 minutos. Me satisface ver progresos. Continúe con el buen trabajo». Antes de salir, se acercó a Felipe y torpemente le tocó el hombro. «Adiós, hijo». «Adiós, papá», respondió Felipe, sin levantar los ojos del plato. Fue la primera interacción completa entre padre e hijo que Milena presenció. Por la expresión de Gustavo, percibió que también era significativa para él. Por la tarde, después de la sesión de natación terapéutica, Milena llevó a Felipe a pasear por el jardín de la mansión.
Habían establecido una rutina de exploración sensorial al aire libre. Sentir diferentes texturas de plantas, escuchar el sonido del agua en la fuente, observar insectos. La actividad solía calmar a Felipe después de estímulos intensos como la natación. «Mira, Felipe, una mariquita», señaló Milena, agachándose cerca de una hoja donde el pequeño insecto rojo caminaba. Felipe se acercó con cautela y observó, fascinado. Su interés por los patrones y los detalles hacía de los insectos un objeto de estudio perfecto. «Roja, 6 puntos», contó él, sorprendiendo a Milena con la observación precisa. «Eso es, lo contaste muy bien». Mientras continuaban el paseo, fueron sorprendidos por doña Teodora Alburquerque, la abuela paterna de Felipe, que llegaba para una visita no anunciada. Alta, elegante, con el cabello impecablemente teñido y joyas discretas pero visiblemente caras. Teodora era la matriarca de la familia y principal accionista de las empresas Alburquerque. «Felipe, mi nietecito, ven a darle un beso a la abuela». La llamada alta y repentina hizo que Felipe se cubriera los oídos inmediatamente. Milena percibió las señales de malestar, respiración acelerada, postura tensa, e intervino rápidamente. «Buenas tardes, señora. Soy Milena Olivo, acompañante terapéutica de Felipe. Él está un poco sensible a los sonidos fuertes ahora. Acabamos de volver de la natación». Teodora evaluó a Milena de arriba a abajo con expresión de desagrado. «¿Otra niñera?» Gustavo no me informó. En fin, Felipe necesita aprender a saludar a las personas adecuadamente. Es una cuestión de educación básica. Felipe tiene sensibilidades sensoriales específicas, señora. Los acercamientos súbitos y los sonidos fuertes pueden ser dolorosos para él. Puedo ayudarle a interactuar de forma más cómoda». Milena se agachó junto a Felipe y le mostró una tarjeta con la foto de su abuela. «Felipe, mira quién ha venido a visitarte. La abuela Teodora está aquí. ¿Quieres mostrarle la mariquita que encontramos?» El niño miró brevemente la tarjeta, luego a su abuela sin responder. «Vamos a darle un tiempo para que se ajuste a su presencia», sugirió Milena. «Quizás podamos continuar el paseo y usted puede acompañarnos». Teodora suspiró visiblemente contrariada. «Creo que están mimando demasiado a este niño. En mi época, los niños se comportaban adecuadamente o eran corregidos. Gustavo creció sabiendo respetar a los mayores. Felipe no está siendo maleducado, señora. Él procesa el mundo de forma diferente. Con el apoyo adecuado, aprende y se desarrolla a su propio ritmo». La tensión entre ambas fue interrumpida por la llegada del ama de llaves, que anunció que Mónica había regresado y solicitaba la presencia de doña Teodora en la sala principal. Antes de retirarse, la abuela lanzó una última mirada crítica a Milena. «Espero que sepa lo que está haciendo, señorita. Esta familia tiene estándares elevados». Cuando la abuela se alejó, Felipe se relajó visiblemente. Milena anotó mentalmente la reacción para incluirla en su registro diario. La dinámica familiar era un factor importante en el desarrollo del niño, y ella comenzaba a entender las presiones sociales que lo rodeaban. Por la noche, después de acostar a Felipe, Milena fue llamada a la oficina de Mónica. La mujer parecía cansada pero satisfecha. Milena, la fisioterapeuta, me contó sobre los progresos de esta semana. «Felipe está respondiendo bien a sus intervenciones». «Sí, señora. Está más comunicativo y logra manejar mejor los pequeños cambios. Todavía tenemos desafíos con situaciones sociales y transiciones mayores, pero estamos avanzando». Mónica le indicó una silla y se sentó frente a ella. «Mi suegra mencionó su encuentro de hoy. Ella tiene expectativas tradicionales sobre el comportamiento infantil». «Lo percibí, señora. Pero Felipe no está siendo desobediente cuando se aleja o se cubre los oídos. Es una respuesta neurológica, no comportamental. Lo entiendo». Gustavo no tanto. Él creció bajo la presión de corresponder a las expectativas de la familia Alburquerque. La imagen y la reputación siempre fueron prioridades. Mónica dudó, como si midiera sus próximas palabras. «Necesito que entienda algo, Milena. La posición social de la familia exige ciertos compromisos, eventos, apariciones públicas, fotografías para revistas. Felipe eventualmente necesitará participar.
Milena sintió una alarma interna. Había algo no dicho entre líneas en aquella conversación. Con todo respeto, señora Torres, la exposición social intensa puede ser extremadamente estresante para Felipe en este momento. Necesitaríamos preparar cada situación cuidadosamente, con antelación y apoyos adecuados. Claro, pero hay un evento importante en 2 semanas. El 70 cumpleaños de mi suegra se celebrará con una fiesta benéfica para 300 invitados. Toda la familia debe estar presente. Milena respiró hondo. Puedo empezar a preparar a Felipe para ese evento específico, con simulaciones graduales. Pero no puedo garantizar que logrará permanecer cómodo por mucho tiempo. Haremos lo posible, entonces. Gustavo insiste en su presencia, aunque sea solo para las fotografías oficiales. Al salir de la oficina, Milena se cruzó con Gustavo en el pasillo. Él parecía preocupado, hablando por teléfono en voz baja. Imposible en este momento. No puede aparecer así. Tenemos un acuerdo. Al percibir la presencia de Milena, terminó rápidamente la llamada. ¿Algún problema con Felipe?, preguntó intentando disimular el malestar. No, señor. Acabo de tener una reunión con la señora Torres sobre los preparativos para la fiesta de cumpleaños de doña Teodora. Ah, sí, un evento importante para la familia. Hizo una pausa. ¿Felipe estará en condiciones de participar? Estoy planeando estrategias para prepararlo, señor, pero necesitamos ser realistas sobre sus limitaciones. Gustavo asintió distraído. Haga lo que sea necesario. Necesitamos que esté presente, al menos para las fotos oficiales. Mientras regresaba a su habitación en el área de servicio, Milena reflexionó sobre la presión que sentía crecer. Había más en aquella familia de lo que aparentaba a primera vista. La insistencia en la aparición pública de Felipe, a pesar de sus evidentes dificultades, sugería motivaciones más allá del simple orgullo familiar. En su pequeña habitación, Milena llamó a su madre antes de dormir, como hacía todas las noches. ¿Cómo están las cosas por ahí, hija? Complejas, mamá. El niño está progresando, pero la familia tiene expectativas complicadas. Siempre dijiste que tu trabajo es con el niño, no con los adultos. Sí, pero en este caso los adultos controlan todo. Y hay algo extraño sucediendo. ¿Qué tipo de cosa extraña? Milena dudó, organizando sus pensamientos. No sé explicarlo aún. Es como si hubiera secretos, tensiones no dichas. El padre casi nunca está presente, pero insiste en que el hijo aparezca en eventos sociales. La madre parece preocupada por algo más allá de las necesidades de Felipe. Y hoy el padre estaba al teléfono, parecía nervioso, hablando sobre alguien que no puede aparecer. Hija, ten cuidado. La gente rica siempre tiene secretos. No te metas donde no te llaman. Estoy enfocada en Felipe, mamá, pero temo que esos secretos puedan afectarlo de alguna manera. Después de colgar, Milena abrió su cuaderno de registros. Además de las observaciones sobre el desarrollo de Felipe, comenzó una nueva sección. Dinámica familiar. Algo le decía que necesitaría entender mejor ese aspecto para realmente ayudar al niño. El móvil vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Necesito hablar sobre el niño. Sé cosas que deberías saber. Encuéntrame mañana, 14A, Café Bella Vista, Centro Comercial La Vaguada. Milena miró el mensaje, sintiendo un escalofrío. ¿Quién podría ser? ¿Y qué cosas serían esas sobre Felipe que ella debería saber? La mansión de mármol, con todo su lujo e imponencia, parecía ahora albergar más misterios de los que Milena podría imaginar cuando cruzó sus puertas por primera vez. Y Felipe, el niño silencioso con mirada profunda, estaba en el centro de todos ellos. El centro comercial La Vaguada bullía con la agitación típica de una tarde de viernes. Milena había conseguido un permiso de 4 horas, alegando que necesitaba resolver asuntos personales. No era de su costumbre mentir, pero el mensaje misterioso de la noche anterior la había perturbado profundamente. ¿Quién podría querer encontrarse con ella para hablar de Felipe? El Café Bella Vista estaba en el 3er piso, cerca de la zona de comidas. Milena llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa discreta en un rincón, desde donde podía observar la entrada. Pidió un café sencillo y esperó, alternando la mirada entre el móvil y la puerta. Puntualmente a las 14:00,
una mujer elegante entró en el café. Alta, delgada, cabello rubio impecablemente arreglado, gafas de sol que no combinaban con el ambiente interior. Algo en ella le pareció vagamente familiar a Milena, que sintió un escalofrío cuando la mujer caminó directamente hacia ella. «Usted debe ser Milena Olivo». No era una pregunta, sino una afirmación. «Gracias por venir». «¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió mi número?» La mujer se sentó quitándose las gafas de sol. Sus ojos eran increíblemente parecidos a los de Felipe. El mismo tono de castaño claro, la misma forma almendrada. «Mi nombre es Carolina Vega. Soy la madre biológica de Felipe». La revelación golpeó a Milena como un puñetazo. ¿Mónica Torres no era la madre biológica de Felipe? En ningún momento se había mencionado eso. «No parece sorprendida de que Mónica no sea la madre de Felipe», comentó Carolina, estudiando la reacción de Milena. «Trabajo con la familia desde hace poco tiempo. No conozco todos los detalles». «¿Detalles? ¿Así es como lo llaman?» «Interesante». Carolina esbozó una sonrisa amarga. «Déjeme contarle algunos detalles que no oirá en la mansión Alburquerque». Carolina pidió un expreso antes de continuar. Sus manos, Milena notó, temblaban ligeramente. «Conocí a Gustavo hace 8 años cuando trabajaba como relaciones públicas en eventos corporativos. Tuvimos una relación intensa pero secreta. Él ya estaba casado con Mónica. Cuando me quedé embarazada, él primero sugirió un aborto. Cuando me negué, cambió de estrategia. Ofreció apoyo financiero completo. Apartamento, coche, una cuenta bancaria generosa, siempre y cuando mantuviera absoluta discreción». Milena escuchaba en silencio, intentando procesar cómo aquella información se conectaba con la situación actual. Acepté los términos. Ingenuamente creí que, con el tiempo, Gustavo desarrollaría una relación verdadera con nuestro hijo. Felipe nació sano, hermoso. Los primeros meses fueron tranquilos. Gustavo visitaba ocasionalmente, siempre escoltado por su abogado, que traía documentos para que yo firmara, acuerdos de confidencialidad, renuncias de derechos. Carolina bebió un sorbo de café, intentando contener la emoción. Cuando Felipe cumplió 2 años, empecé a notar diferencias en su desarrollo. No mantenía contacto visual, no respondía cuando lo llamaban, tenía fascinación por los objetos giratorios. Consulté a especialistas y llegó el diagnóstico: trastorno del espectro autista. ¿Y cómo Felipe terminó con Gustavo y Mónica?, se preguntó Milena, sintiendo que faltaban piezas en esa historia. Esa es la parte que me avergüenza profundamente. Carolina bajó la mirada. Yo no estaba preparada. No sabía cómo lidiar con las necesidades especiales de Felipe. Entré en depresión, empecé a beber. Gustavo supo de la situación y de repente apareció con una propuesta. Ellos se quedarían con la custodia de Felipe. Mónica no podía tener hijos y un hijo adoptivo, incluso con necesidades especiales, sería menos escandaloso para la familia que un hijo ilegítimo. ¿Usted estuvo de acuerdo? En mi peor momento, sí. Firmé los papeles entregando la custodia completa. Recibí una suma sustancial y prometí desaparecer. Me mudé a Portugal. Intenté reconstruir mi vida, pero la culpa me carcomía. Busqué tratamiento, dejé de beber, hice terapia intensiva. Y ahora ha vuelto para conocer a mi hijo, para ver cómo está. No tengo ilusiones de recuperar la custodia. Los documentos que firmé son jurídicamente sólidos, pero tengo derechos morales como madre. Milena respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. ¿Por qué me cuenta esto? ¿Qué espera que haga? Quiero saber cómo están tratando a Felipe. Tengo información de que varias niñeras y terapeutas han pasado por esa casa en los últimos años. Nadie se queda. ¿Por qué? No puedo compartir información sobre mi trabajo o sobre Felipe. Tengo compromisos éticos. Carolina se inclinó sobre la mesa, intensificando la mirada. Entiendo su posición, pero usted parece ser diferente a las demás. Oí que Felipe está respondiendo bien a su enfoque. Solo quiero asegurar que mi hijo esté recibiendo el cuidado adecuado, no por las apariencias, no para las fotos de las revistas de sociedad, sino de verdad. La mención a las revistas de sociedad activó una alarma en Milena. Recordó la insistencia de Gustavo y Mónica para que Felipe participara en el evento de cumpleaños.
¿Por qué insisten tanto en la presencia de Felipe en eventos sociales, aun sabiendo que es difícil para él? Carolina sonrió, como si Milena hubiera hecho exactamente la pregunta correcta. Los Alburquerque son una familia tradicional, extremadamente preocupada por las apariencias. Tener un heredero es fundamental. Con Mónica sin poder tener hijos, y con el escándalo que sería que Gustavo asumiera un hijo fuera del matrimonio, la solución que encontraron fue alejarme por completo y crear una narrativa de que Felipe es hijo de ellos, incluso biológicamente. La presencia de él en eventos es parte de esa construcción de imagen familiar perfecta. La conversación fue interrumpida por el móvil de Milena. Era un mensaje del ama de llaves. La señora Torres pregunta la hora de su regreso. Felipe, agitado. Necesito volver, dijo Milena levantándose. No puedo prometer nada, pero tenga la seguridad de que mi prioridad es el bienestar de Felipe. Carolina le entregó una tarjeta. Mi contacto. Si necesita hablar, o si percibe que Felipe está siendo perjudicado de alguna manera, por favor, búsqueme. En el taxi de vuelta a La Moraleja, Milena sentía la cabeza dar vueltas. La revelación sobre el verdadero origen de Felipe explicaba algunas de las tensiones que había percibido en la mansión. La insistencia con la imagen pública, las llamadas misteriosas de Gustavo, la ansiedad de Mónica, todo encajaba en un cuadro más complejo de lo que había imaginado. Al llegar, encontró la casa en estado de agitación. Felipe había tenido una crisis durante la sesión con la logopeda y Mónica intentaba calmarlo sin éxito. «Gracias a Dios que llegaste», exclamó Mónica, visiblemente aliviada. No para de gritar y de balancearse. «Ya hemos probado de todo». Felipe estaba en un rincón de la habitación, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, emitiendo sonidos agudos repetitivos. Mónica había puesto música infantil en la tableta, lo que solo intensificaba el malestar del niño. Milena actuó rápidamente. Primero apagó la música, luego redujo la iluminación de la habitación, creando un ambiente más suave. Se acercó a Felipe sin tocarlo. «Felipe, soy yo, Milena. Estoy aquí contigo. ¿Estás seguro?» Su voz era tranquila y monótona, sin la entonación exagerada que muchos adultos usan con niños. Poco a poco, le presentó estímulos sensoriales que sabía que lo calmaban. Una manta pesada, una pelota antiestrés con textura específica. «Puedes apretar la pelota cuando estés listo. Voy a contar hasta 10, muy despacio, y puedes unirte a mí cuando quieras». Empezó a contar pausadamente. En el tercer intento, Felipe empezó a contar con ella, todavía balanceándose, pero con menos intensidad. Poco a poco, aceptó la manta pesada sobre sus hombros. Después de 20 minutos de cuidadosa intervención, Felipe estaba lo suficientemente tranquilo como para aceptar un vaso de agua y acostarse en su cama para un período de recuperación. En el pasillo, Mónica observaba a Milena con una mezcla de admiración y ansiedad. «¿Cómo lo haces? Él nunca me responde así». «Es práctica y conocimiento específico, señora. Felipe tiene un perfil sensorial único. He aprendido a identificar los desencadenantes y a ofrecer el apoyo adecuado». La logopeda dijo que la crisis comenzó cuando intentó mostrarle fotos de la familia para un ejercicio de vocabulario. Él vio una revista con fotos antiguas y se agitó muchísimo. Milena sintió un escalofrío. ¿Qué fotos serían esas? ¿Qué revista era? Hola, antigua, de cuando Felipe era bebé. Había un reportaje sobre la familia. No entiendo por qué eso lo perturbaría tanto. ¿Veces? Estímulos visuales específicos pueden desencadenar recuerdos o asociaciones que no comprendemos completamente, explicó Milena, intentando mantener la neutralidad profesional, mientras su mente corría con las implicaciones de las revelaciones de Carolina. Esa noche, después de que Felipe se durmiera, Milena encontró a Gustavo en la oficina. Parecía tenso, trabajando en el ordenador a pesar de ser tarde. «Milena, entre. Mónica me contó lo del episodio de hoy. Gracias por intervenir eficientemente». «Es mi trabajo, señor. Pero necesitamos discutir algunos ajustes en la rutina de Felipe para prevenir situaciones similares». «Claro, claro. Haga lo que sea necesario». Parecía distante, preocupado con otros asuntos. Milena respiró hondo.
decidiendo arriesgarse. Señor Alburquerque, todavía estamos planeando la participación de Felipe en la fiesta de cumpleaños de su madre. La pregunta trajo a Gustavo de vuelta al momento presente. Absolutamente. Es un evento familiar importante. Felipe necesita estar presente. Entiendo la importancia, señor, pero después del episodio de hoy, temo que un evento de esa magnitud, con cientos de personas, luces, música, pueda ser extremadamente desafiante para Felipe. Gustavo se levantó, caminando hasta la ventana. Milena, hay aspectos de la vida de esta familia que van más allá de las necesidades individuales. Felipe es un Alburquerque. Ciertas apariciones públicas son necesarias para mantener las apariencias. Para sostener una imagen pública específica, las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Gustavo se giró bruscamente, su mirada endureciéndose. ¿Qué está insinuando exactamente? Milena sabía que estaba en terreno peligroso, pero el bienestar de Felipe era su prioridad. Señor Alburquerque, como profesional, mi compromiso es con el desarrollo saludable de Felipe. Si insistimos en exponerlo a situaciones que le causan sufrimiento, solo por cuestiones de apariencia social, lo estaremos perjudicando. Usted fue contratada para facilitar su adaptación, no para cuestionar decisiones familiares. Fui contratada para ayudar a Felipe a desarrollar su potencial. Eso incluye respetar sus límites. Ambos se miraron fijamente durante largos segundos. Finalmente, Gustavo suspiró. ¿Cuánto tiempo cree que tardaría en prepararlo adecuadamente para el evento? Semanas, quizás meses, que aún así, probablemente solo lograríamos una participación breve, en un ambiente controlado, sin multitudes ni ruido excesivo. Gustavo consultó su móvil, pareciendo calcular opciones. Tenemos 10 días. Haga lo posible. Felipe necesita al menos aparecer para las fotografías oficiales. Mi madre insiste. Haré lo mejor por Felipe, señor, pero le pido que reconsidere las prioridades. Su salud emocional debe ir antes que las expectativas sociales. Al salir de la oficina, Milena sabía que había cruzado una línea, pero las revelaciones de aquel día habían cambiado su perspectiva sobre la situación. Felipe no era solo un niño con necesidades especiales en una familia rica. Era el centro de una red de secretos, apariencias e intereses conflictivos. En su habitación, Milena registró detalladamente los eventos del día en su cuaderno. Al final, añadió una nota personal. Felipe responde a la autenticidad y la consistencia. Las personas a su alrededor están atrapadas en narrativas falsas y expectativas artificiales. Mi compromiso es protegerlo de este ambiente tóxico, incluso si eso significa enfrentarse a la familia Alburquerque. Cuando finalmente se acostó a dormir, el móvil vibró con un nuevo mensaje de Carolina. ¿Cómo está? Me enteré del episodio de hoy. Milena miró el mensaje sin responder. ¿Cómo podría Carolina saber tan rápidamente sobre la crisis de Felipe? ¿Quiénes eran sus fuentes dentro de la mansión? Y lo más importante, ¿cuál era su verdadera intención al reaparecer ahora? La mansión de mármol, que inicialmente había parecido solo un símbolo de lujo y privilegio, se revelaba cada vez más como una prisión dorada, no solo para Felipe, sino para todos los involucrados en aquella compleja trama familiar. Los días que precedieron a la fiesta de cumpleaños de doña Teodora fueron de intensa preparación. Milena desarrolló un plan meticuloso para ayudar a Felipe a lidiar con el evento. Simulaciones graduales con un número creciente de personas, exposición controlada a sonidos similares a los de la fiesta, tarjetas visuales con fotografías del salón de fiestas y de los familiares que estarían presentes. La mañana del gran día, Milena despertó a Felipe con especial atención. Mantuvo la rutina matinal inalterada. Misma hora, mismas actividades secuenciales, misma música suave, para garantizar previsibilidad antes de los cambios que vendrían. Hoy es sábado, día especial de la abuela Teodora, explicó con calma, mostrando la tarjeta con la programación visual del día. ¿Recuerdas que practicamos? Primero nos vestiremos con ropa especial, luego iremos en coche al hotel. Nos quedaremos un ratito para las fotos y luego volveremos a casa. Felipe miró la tarjeta por unos segundos y asintió levemente. Era un progreso considerable.
Semanas antes, la simple mención de cambios en la rutina desencadenaba resistencia inmediata. ¿Azul o verde?, preguntó Milena mostrando dos opciones de camisas cuidadosamente elegidas, ambas de tejido suave, sin etiquetas irritantes, en colores que sabía que eran cómodos para Felipe. Azul, respondió él, señalando la camisa de tono más oscuro. Mientras ayudaba al niño a vestirse, Milena notó la creciente agitación en la casa. Habían contratado personal extra para la ocasión. Mónica transitaba de una habitación a otra, dando instrucciones en tono tenso. Gustavo estaba encerrado en su oficina desde temprano, en sucesivas llamadas telefónicas. Al mediodía, cuando la familia debía partir para el evento, Gustavo aún no había aparecido. Mónica, impecablemente vestida con un conjunto de seda azul marino, consultaba el reloj nerviosamente. ¿Dónde se metió? Tenemos que llegar antes que los invitados para las fotos oficiales. Milena mantenía a Felipe ocupado con una tableta, usando una aplicación que lo calmaba. Había instalado auriculares especiales que reducían el ruido ambiente sin bloquear completamente los sonidos, una estrategia para ayudarlo a lidiar con el ambiente sonoro de la fiesta. Voy a verificar si el señor Alburquerque está listo, ofreció el ama de llaves, dirigiéndose a la oficina. Regresó minutos después, pareciendo preocupada. El señor pide disculpas, pero necesita resolver una situación urgente. Encontrará a la familia directamente en el hotel. Mónica palideció. ¿Qué puede ser más urgente que el cumpleaños de su madre? ¿Qué situación es esa? El ama de llaves solo movió la cabeza, indicando desconocimiento o reticencia a compartir información. Vamos, decidió Mónica después de unos segundos. No podemos llegar tarde. La prensa ya debe estar llegando. El trayecto hasta el Grand Hyatt, donde se celebraría la fiesta, fue tenso. Mónica alternaba entre mensajes frenéticos en el móvil e instrucciones para Milena sobre cómo debía comportarse Felipe. Necesita quedarse al menos 20 minutos, lo suficiente para las fotografías principales. La revista Hola hará un reportaje especial sobre 3 generaciones de la familia Alburquerque. Milena asintió, enfocada en mantener a Felipe tranquilo durante el trayecto. Había traído todos los apoyos necesarios: tarjetas de comunicación, objetos sensoriales de confort, cronómetro visual. Está preparado, señora. Pero recuerde que necesitaremos un ambiente controlado para las fotos. Pocas personas, iluminación suave, sin sonidos repentinos. Sí, ya lo he provisto. Habrá una sala adyacente al salón principal, preparada específicamente para eso. Después de las fotos puede llevárselo. Al llegar al hotel fueron recibidos por un equipo de organización del evento. El vestíbulo ya estaba decorado con arreglos florales monumentales en los colores de la familia Alburquerque, azul y dorado. Empleados corrían de un lado a otro con los preparativos finales. ¿La señora Teodora ya llegó?, preguntó Mónica a la coordinadora del evento. Sí, está en la suite presidencial preparándose. Pidió que la familia se reuniera allí antes de la recepción oficial. Mónica volvió a mirar el reloj. ¿Y mi marido? Gustavo Alburquerque ya llegó. Todavía no, señora Torres. El semblante de Mónica se endureció. Sacó su móvil y se apartó para hacer una llamada. Milena aprovechó el momento para orientar a Felipe sobre el nuevo ambiente. Mira, Felipe, estamos en el hotel ahora. Vamos a subir para ver a la abuela Teodora y luego a tomar algunas fotos. Está bien si te cansas o te sientes incómodo, solo avísame. El niño observaba el ambiente con ojos atentos, ocasionalmente cubriéndose los oídos cuando surgía algún sonido más fuerte. Hasta el momento, estaba lidiando bien con la situación. Mónica regresó con el rostro una máscara de control forzado. Gustavo no contesta. Vamos a subir, no podemos hacer esperar a Teodora. En el ascensor panorámico, Felipe mostró signos de malestar con la sensación de movimiento. Milena inmediatamente le ofreció un objeto sensorial, una pequeña pelota con textura específica que solía manipular en momentos de ansiedad. Ya casi llegamos, Felipe. ¿Recuerdas que practicamos en el ascensor del centro comercial? La suite presidencial ocupaba todo el último piso del hotel. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, fueron recibidos por una antesala elegante, donde una asistente los esperaba.
La señora Alburquerque está lista para recibirlos. Por favor, acompáñenme. Doña Teodora estaba sentada en un sillón que parecía casi un trono, vestida con un conjunto de alta costura en azul profundo, joyas de diamantes adornando su cuello y orejas. Parecía una reina recibiendo a la corte. Por fin. ¿Dónde está Gustavo? Ya estuvo un imprevisto, madre. Llegará pronto, respondió Mónica inclinándose para besar a su suegra. Feliz cumpleaños. Estás magnífica. ¿Imprevisto? ¿El día de mi cumpleaños? ¿Qué tipo de imprevisto podría ser más importante? Antes de que Mónica pudiera responder, la puerta de la suite se abrió. No era Gustavo quien entraba, sino un hombre de mediana edad en un traje impecable, a quien Milena reconoció como el doctor Ricardo Méndez, el abogado de la familia que ocasionalmente visitaba la mansión. Señora Alburquerque, necesitamos hablar, dijo él con expresión grave, en privado si es posible. Teodora levantó una ceja perfectamente delineada. Sea lo que sea, puede esperar. Estamos a punto de bajar a la recepción. Me temo que no puede esperar. Se trata de una situación delicada que puede afectar el evento. Algo en el tono del abogado hizo que Teodora reconsiderara. Hizo un gesto para que Mónica y Milena se retiraran. Milena llevó a Felipe a la antesala, donde encontraron una mesa con pequeños aperitivos. Le ofreció al niño un vaso de agua y algunas galletas que sabía que eran de su agrado, mientras observaba a Mónica que parecía cada vez más ansiosa. «Algo anda mal», murmuró ella consultando de nuevo su móvil. Gustavo nunca desaparecería así sin aviso. Minutos después, oyeron voces alteradas provenientes de la suite. La puerta se abrió abruptamente y el doctor Méndez salió, seguido por doña Teodora, cuyo rostro aristocrático estaba transformado por la furia. «¿Dónde está mi hijo? Exijo hablar con él inmediatamente». «Estamos intentando localizarlo, señora», respondió el abogado, manteniendo el tono profesional a pesar de la evidente tensión. «¿Qué está pasando?», preguntó Mónica, acercándose. «¿Dónde está Gustavo?». Teodora se volvió hacia su nuera con los ojos chispeantes. «Aparentemente, mi hijo está demasiado ocupado resolviendo una situación con esa mujer como para asistir al cumpleaños de su propia madre». «¿Ah, qué mujer? ¿De qué está hablando?». Milena sintió que su corazón se aceleraba. Instintivamente, se interpuso entre Felipe y la escena que se desarrollaba, temiendo que la agitación emocional pudiera afectarlo. El abogado intervino, intentando contener el daño. «Señora Torres, me temo que tenemos una complicación. La señorita Vega está en el vestíbulo del hotel, exigiendo hablar con la familia». «¿Carolina? ¿Aquí? ¿Cómo se atreve?», exclamó Mónica, perdiendo momentáneamente la compostura. Al oír el nombre, Felipe giró la cabeza bruscamente, sus ojos fijándose en los adultos. Milena notó la reacción inmediatamente. «¿Felipe conoce ese nombre?», preguntó, incapaz de contenerse. Todos se giraron hacia ella, como si de repente recordaran su presencia, y la del niño que observaba la escena con inusual atención. «La situación se está saliendo de control», declaró el doctor Méndez. «Necesitamos resolver esto antes de que los invitados empiecen a llegar». «¿Resolver cómo?», replicó Teodora. «Pagamos una fortuna para que esa mujer desapareciera. ¿Cómo tiene la audacia de aparecer justo hoy?». Felipe se cubrió los oídos, comenzando a balancear el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, señal clara de creciente malestar. Milena actuó rápidamente, agachándose frente a él. «Felipe, todo está bien. Vamos a un lugar más tranquilo, ¿vale?». «Mamá», murmuró él sorprendiendo a todos. «¿Mamá está aquí?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica palideció, apoyándose en una silla cercana. Teodora se llevó la mano al pecho, como si hubiera sido golpeada físicamente. El abogado se ajustó la corbata, claramente incómodo. «¿Qué dijo?», preguntó Teodora, su voz repentinamente baja y amenazante. Milena se mantuvo concentrada en Felipe, ignorando deliberadamente la pregunta. Le presentó la tableta con la aplicación de regulación sensorial que habían practicado. «Felipe, vamos a usar nuestra aplicación de respiración, ¿recuerdas? Inspira por la nariz, exhala por la boca, como practicamos». Pregunté qué dijo el niño. Insistió Teodora acercándose.
Milena se levantó, interponiéndose como una barrera física entre Felipe y su abuela. Señora Alburquerque, con todo respeto, Felipe se está sintiendo abrumado con toda esta tensión. Necesitamos llevarlo a un ambiente más tranquilo inmediatamente. No irá a ninguna parte hasta que explique qué está pasando aquí, ordenó Teodora. ¿Por qué habló de mamá? Mónica está aquí mismo. Mónica finalmente recuperó la voz, aunque todavía parecía conmocionada. Madre, por favor. Este no es el momento ni el lugar. Tenemos invitados llegando. Al diablo con los invitados. Quiero saber qué está pasando en mi familia. El móvil de Milena vibró. Era un mensaje de Carolina. Estoy en el vestíbulo. Gustavo está aquí. Las cosas se están saliendo de control. Felipe está bien. En ese momento, la puerta del ascensor se abrió. Gustavo entró con el rostro tenso, la corbata desordenada, una visión inusual para un hombre siempre impecablemente presentado. Madre, necesitamos hablar, dijo él sin saludar a nadie. Ciertamente necesitamos. ¿Qué significa que esa mujer aparezca aquí hoy? ¿Y qué quiso decir su hijo con esa palabra? Gustavo finalmente notó a Felipe, que seguía balanceándose ahora con más intensidad. Sus ojos se encontraron con los de Milena. Una pregunta silenciosa flotando entre ellos. Dijo mamá cuando oyó el nombre de Carolina. Informó Milena, decidiendo que la verdad en ese momento era más importante que la discreción profesional. Gustavo cerró los ojos brevemente, como si absorbiera un golpe. Cuando los reabrió, había una nueva determinación en su mirada. Milena, por favor, lleve a Felipe a la sala de estar privada al final del pasillo. Hay menos estímulos allí. Resolveré esto y luego iré con ustedes. No vas a resolver nada hasta que me expliques qué está pasando, exigió Teodora. Gustavo miró a su madre directamente, por primera vez enfrentando su autoridad. El bienestar de mi hijo es lo primero, madre. Siempre debió haber sido así. Mientras Milena conducía a Felipe lejos de la confusión, oyó a Gustavo empezar. Carolina es la madre biológica de Felipe. Hemos construido una farsa todos estos años, y ahora ella está exigiendo el derecho a ver a su hijo. La puerta se cerró detrás de ellos, amortiguando el resto de la conversación. En la sala privada, Milena creó rápidamente un ambiente seguro para Felipe. Luces reducidas, sonidos minimizados, ofreciéndole sus objetos de confort favoritos. «¿Estás seguro, Felipe? Estoy aquí contigo». «¿Mamá?», repitió él mirando hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara. «Tu mamá está en el hotel», confirmó Milena suavemente. «¿Quieres verla?». Felipe no respondió directamente, pero dejó de balancearse, una señal que Milena interpretó como positiva. Al otro lado de la puerta, las voces seguían alteradas. La fiesta de cumpleaños, meticulosamente planeada para celebrar 3 generaciones de la poderosa familia Alburquerque, se había transformado en el escenario de un enfrentamiento que amenazaba con exponer secretos cuidadosamente guardados durante años. Y en el centro de la tormenta, un niño silencioso que por primera vez parecía despertar a una verdad que su cuerpo siempre había sabido. La sala privada donde Milena y Felipe esperaban era un oasis de calma en medio de la tormenta que se desataba en el hotel. Milena había creado un pequeño capullo sensorial para Felipe. Luces bajas, música instrumental suave en su tableta y su manta pesada favorita que, por precaución, había traído en su bolso. «Todo está bien, Felipe. Vamos a hacer nuestros ejercicios de respiración juntos», le orientaba con voz tranquila, demostrando la técnica que practicaban diariamente. El niño, sorprendentemente, parecía más centrado de lo que ella esperaba después de tanta agitación. Sus ojos, generalmente esquivos, ahora recorrían el ambiente con una atención inusual, como si buscara algo o a alguien. «Mamá», repitió él por tercera vez, no como pregunta, sino como afirmación. Milena observaba sus reacciones con atención profesional, intentando descifrar lo que sucedía en la mente del niño. Felipe siempre había demostrado una percepción aguda, captando matices emocionales que muchos subestimaban debido a su comunicación limitada. ¿Era posible que, de alguna manera, él tuviera conciencia de la verdad que los adultos intentaban ocultar? La puerta se abrió suavemente. Milena esperaba ver a Gustavo, pero fue el doctor Méndez quien entró.
con el semblante grave de quien trae noticias difíciles. Señorita Olivo, tenemos una situación complicada en desarrollo. El señor Alburquerque me pidió que verificara si ustedes están bien y que informara que él está ocupado en este momento. ¿Qué está pasando ahí fuera? El abogado dudó, claramente midiendo sus palabras. La señorita Vega está en el hotel e insiste en ver a Felipe. El señor Alburquerque está intentando negociar con ella en una de las salas de conferencias. La señora Torres está indispuesta y doña Teodora está furiosa, amenazando con llamar a seguridad para sacar a la señorita Vega del lugar. Milena respiró hondo, procesando la información. La situación se estaba descontrolando rápidamente. Miró a Felipe, que ahora jugaba tranquilamente con sus bloques magnéticos, aparentemente ajeno a la conversación adulta, pero ella sabía que absorbía más de lo que mostraba. Doctor Méndez, ¿cuál es la situación legal aquí? ¿Carolina tiene algún derecho a ver a Felipe? El abogado cerró la puerta por completo antes de responder bajando la voz. Técnicamente no. Ella firmó documentos renunciando a la custodia y a cualquier derecho parental. Fue un acuerdo bastante amplio. Pero si ella lo impugna, alega que estaba emocionalmente inestable cuando firmó. El hombre se ajustó las gafas incómodo. Sería un proceso complejo. Habría publicidad negativa, investigaciones sobre el historial del niño, situaciones que la familia Alburquerque preferiría evitar. Algo en su tono activó una alarma en Milena. ¿Existe algún aspecto de ese historial particularmente preocupante? El abogado miró el reloj evitando el contacto visual. No estoy autorizado a discutir detalles confidenciales, señorita Olivo. Mi función aquí es solo asegurar que usted y el niño estén bien mientras la situación es gestionada. En ese instante, Felipe se levantó abruptamente y caminó hasta la puerta. Algo extremadamente inusual para él. Normalmente necesitaba preparación y apoyo para cualquier transición. «Mamá, quiero ver a mamá», declaró con una claridad sorprendente. El doctor Méndez palideció. Milena se acercó a Felipe, agachándose para ponerse a la altura de sus ojos. «Felipe, ¿quieres ver a Carolina? ¿Es eso?» «Sí», respondió él, manteniendo el contacto visual por unos segundos, otro comportamiento raro. Milena tomó una decisión en ese momento. Una decisión profesional, basada en su evaluación de lo que sería mejor para Felipe, pero también profundamente personal, fundamentada en la ética del cuidado que siempre había guiado su vida. «Doctor Méndez, por favor, informe al señor Alburquerque que Felipe ha expresado claramente el deseo de ver a Carolina, como profesional responsable de su bienestar emocional. Creo que ese deseo debe ser respetado, de forma controlada y supervisada. Señorita Olivo, no creo que sea prudente. La elección no es suya, ni mía», interrumpió Milena con firmeza. «Es de Felipe. Y por primera vez desde que lo conozco, está expresando un deseo claro relacionado con su propia historia. Ignorar esto sería profundamente perjudicial para su desarrollo». El abogado parecía dividido entre el deber profesional y el reconocimiento de que Milena tenía un punto válido. Finalmente asintió. «Transmitiré su evaluación profesional, pero no puedo garantizar que será acatada». Después de que él salió, Milena volvió su atención completa a Felipe. «¿Recuerdas a Carolina, Felipe?» El niño no respondió verbalmente, pero caminó hasta su mochila y, para asombro de Milena, sacó un pequeño objeto que ella nunca había visto antes. Una pequeña concha de mar, desgastada y opaca, pero claramente conservada con cuidado. «Mamá», dijo él acariciando la superficie de la concha con el pulgar, en un gesto repetitivo que parecía calmarlo. Milena comprendió entonces que había mucho más en la historia de Felipe de lo que cualquiera de los adultos a su alrededor percibía. De alguna manera, él mantenía una conexión con su pasado, una memoria que había resistido años de separación y el propio trastorno que afectaba su comunicación. Pasaron 20 minutos angustiosos hasta que la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Gustavo, con el rostro marcado por un agotamiento que iba más allá de lo físico. «¿Cómo está?», preguntó observando a Felipe, que seguía manipulando la concha. «Sorprendentemente estable.
y expresando claramente el deseo de ver a Carolina. Gustavo notó el objeto en las manos de su hijo. ¿Dónde consiguió eso? Estaba en su mochila. Parece ser importante. El empresario se acercó lentamente, sentándose en una silla cerca de Felipe. «Hijo, ¿qué tienes ahí?» «Playa, mamá», respondió Felipe sin levantar los ojos. Gustavo cerró los ojos brevemente, como si absorbiera un golpe físico. «Vivíamos cerca de la playa cuando era pequeño», explicó en voz baja. Carolina solía recoger conchas con él todas las mañanas. Era un ritual de ellos. La revelación sorprendió a Milena. Era la primera vez que Gustavo hablaba abiertamente sobre el pasado de Felipe con Carolina. ¿Guardó eso todos estos años? Aparentemente. Nunca supe que todavía lo tenía. Un denso silencio llenó la sala por unos momentos, roto solo por el suave sonido de la música en la tableta. Milena, necesito su orientación profesional. Carolina está aquí. Está decidida a ver a Felipe. Legalmente puedo impedirlo, pero no sé si debo. No sé qué es lo mejor para él. La vulnerabilidad en la voz de aquel hombre poderoso conmovió profundamente a Milena. Era la primera vez que lo veía poner las necesidades de su hijo por encima de consideraciones prácticas o sociales. Señor Alburquerque, basándome en mi observación profesional, creo que un encuentro controlado podría ser beneficioso. Felipe claramente mantiene algún recuerdo de Carolina y está demostrando interés en verla. Negar esto podría ser más perjudicial que permitirlo. ¿Y si tiene una crisis? ¿Y si es traumático? Estaré presente todo el tiempo. Puedo intervenir inmediatamente si percibo signos de sufrimiento. Pero honestamente, en este momento Felipe parece más centrado hablando de mamá que en muchas otras situaciones. Gustavo observó a su hijo por largos momentos, como si realmente lo viera por primera vez. Realmente lo arruiné todo, ¿verdad? E intenté controlar cada aspecto, crear la familia perfecta para las cámaras y en el proceso perdí de vista lo que realmente importaba. Milena no respondió. No era su papel juzgar las elecciones pasadas de aquel hombre, solo orientar las decisiones presentes. ¿Dónde está Carolina ahora?, preguntó finalmente. En una sala de conferencias en el piso de abajo. Mónica se negó a participar en cualquier conversación con ella. Mi madre está teniendo una crisis de presión, siendo atendida por un médico que llamamos discretamente. Los invitados están empezando a llegar y mi asesora está inventando excusas para nuestro retraso. ¿Y la fiesta? Al diablo con la fiesta, respondió Gustavo con una convicción que sorprendió a Milena. Felipe es más importante. Se levantó, ajustándose la chaqueta en un gesto automático. Voy a buscarla. Prepare a Felipe, por favor. Cuando Gustavo salió, Milena se agachó de nuevo frente a Felipe. Felipe, Carolina viene a verte. ¿Quieres eso? Sí, respondió él todavía acariciando la concha. Si te sientes incómodo o quieres parar, solo avísame, ¿vale? Puedes usar nuestra palabra clave, azul. ¿Recuerdas? Cuando algo es demasiado, dices azul. Azul, repitió él, asintiendo. Milena organizó el ambiente, redujo aún más la iluminación, verificó que el volumen de la música fuera adecuado y aseguró que todos los objetos sensoriales de confort estuvieran al alcance. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Carolina entró primero, seguida por Gustavo. Parecía simultáneamente ansiosa y determinada. Vestía un conjunto sencillo pero elegante, y sus ojos, tan parecidos a los de Felipe, estaban llorosos. Se detuvo a unos pasos de distancia, claramente consciente de la necesidad de no invadir el espacio de su hijo. «Hola, Felipe», dijo suavemente. «¿Te acuerdas de mí?» Felipe levantó los ojos de la concha. Miró a Carolina por unos segundos. Luego volvió a mirar el objeto en sus manos. Lo extendió en dirección a ella. «Playa, conchas, mamá». Carolina se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas ahora corrían libremente. «Sí, mi amor. Recogíamos conchas todas las mañanas. ¿Te acuerdas?» Felipe se levantó y para asombro de todos dio 2 pasos hacia Carolina. No era un abrazo, no era un acercamiento típico, pero para un niño con sus características era un gesto monumental. «Guardaste la concha todo este tiempo», murmuró Carolina sin intentar tocarlo respetando su espacio.
En la caja azul, respondió él, escondida. Gustavo, observando la escena desde la puerta, parecía devastado y aliviado al mismo tiempo. Él tiene una caja donde guarda cosas importantes, explicó en voz baja. Nunca interferimos, es su espacio. La interacción continuó durante casi 20 minutos. Carolina, con una sensibilidad que sorprendió a Milena, no intentó forzar el contacto físico o conversaciones complejas. Simplemente existió en el mismo espacio que Felipe, respondiendo cuando él se manifestaba, respetando sus silencios, aceptando su forma única de conexión. En un momento dado, Felipe volvió cerca de Milena, buscando claramente la seguridad de la presencia familiar. Azul, dijo él, indicando que había llegado a su límite. Creo que necesitamos terminar por hoy, informó Milena. Felipe está señalando que necesita un descanso. Carolina asintió secándose las lágrimas. Entiendo. Gracias por este momento. Significa todo para mí. Antes de salir miró directamente a Gustavo. No vine aquí para causar problemas. Solo quería ver a mi hijo, saber cómo está. Pasé por tratamiento. Estoy sobria desde hace 4 años. No estoy pidiendo retomar la custodia, solo quiero ser parte de su vida de alguna manera. Gustavo, visiblemente emocionado, solo asintió. Necesitamos hablar. No hoy, pero pronto. Después de que Carolina salió, Milena se centró en ayudar a Felipe a procesar la experiencia. El niño parecía cansado pero no angustiado. Volvió a sus bloques magnéticos, creando patrones geométricos precisos, una actividad que siempre lo calmaba. Gustavo permaneció en la sala, observando a su hijo con una nueva mirada. ¿Cómo cree que está?, se preguntó a Milena, no procesando. Pero no veo señales de sufrimiento. De hecho, parece conectado, presente. ¿Cree que deberíamos permitir más encuentros? Con preparación y supervisión adecuadas, sí. Felipe claramente mantiene una conexión con Carolina. Negar eso sería negar parte de su identidad e historia. Gustavo se sentó pesadamente en un sillón. Toda esta situación, la farsa que mantuvimos durante años, era para proteger la reputación de la familia, la imagen pública. Mi madre insistió en que un escándalo destruiría todo lo que construimos. Mónica aceptó el arreglo porque no podía tener hijos y siempre quiso ser madre. Yo simplemente seguí el camino de menor resistencia. ¿Y ahora? Ahora, miró a Felipe, que seguía absorto en sus bloques. Ahora me doy cuenta de que el costo fue demasiado alto. Felipe merece la verdad, merece conexiones auténticas. Un suave toque en la puerta interrumpió la conversación. Era el doctor Méndez de nuevo. Señor Alburquerque, necesitamos una decisión sobre el evento. Los invitados están llegando. La prensa está cuestionando el retraso y su madre... Mi madre tendrá que entender, cortó Gustavo con firmeza. Presente mis sinceras disculpas a los invitados. Diga que tuvimos una emergencia familiar. La fiesta está cancelada. El abogado pareció conmocionado. ¿Cancelada? Pero señor, los preparativos, los costes, la repercusión... Algunas cosas son más importantes que las apariencias, doctor. Hoy aprendí eso de la manera más difícil. Cuando el abogado salió, claramente perturbado con la decisión radical, Gustavo se volvió hacia Milena. ¿Cree que puede llevar a Felipe a casa ahora? Parece cansado y todavía tengo situaciones que resolver aquí. Claro, señor. Seguiremos nuestra rutina normal de regreso. Gracias, Milena. No solo por hoy, sino por ver a mi hijo cuando nadie más podía. Mientras preparaba a Felipe para la salida, mostrándole las tarjetas visuales que indicaban el regreso a casa, Milena reflexionó sobre la extraordinaria secuencia de eventos de aquel día. Una farsa cuidadosamente construida durante años se había desmoronado en cuestión de horas, exponiendo verdades dolorosas, pero también abriendo camino a algo potencialmente más valioso, la autenticidad. En el coche, de vuelta a la mansión, Felipe se durmió rápidamente, aún sosteniendo la pequeña concha en su mano. Milena observó su rostro relajado, y por primera vez desde que comenzó a trabajar con él, se sintió verdaderamente esperanzada sobre su futuro. La mansión de mármol, con todo su lujo y apariencias, nunca había sido un verdadero hogar para Felipe. Quizás ahora, con las verdades expuestas y las máscaras quitadas, pudiera finalmente convertirse en uno.
6 meses habían pasado desde el fatídico día de la fiesta de cumpleaños que nunca ocurrió. La mansión de los Alburquerque aún mantenía su imponencia arquitectónica, pero el ambiente interno había cambiado drásticamente. Era una soleada mañana de sábado cuando Milena llegó a la casa, ya no como empleada, sino como invitada. Estacionó su coche nuevo, un regalo sorpresa de Gustavo en reconocimiento por su trabajo, y caminó hasta la entrada principal, donde fue recibida no por el ama de llaves, sino por el propio Felipe. Milena. «Ven a ver mi jardín», llamó él, agarrando su mano con una soltura que aún sorprendía a quienes conocían su historia. A sus 7 años, Felipe mostraba progresos notables. Aún presentaba desafíos relacionados con el trastorno del espectro autista. Todavía tenía días difíciles con sobrecarga sensorial, aún necesitaba apoyos específicos para navegar el mundo social. Pero había en él una nueva cualidad, una presencia, una conexión que antes parecía inalcanzable. «Muéstrame ese jardín, entonces», sonrió Milena, dejándose guiar por el niño hasta la parte trasera de la mansión. Un pedazo del inmenso jardín había sido transformado en una huerta sensorial, proyecto desarrollado por Felipe con la ayuda de Carolina. Parterres organizados por colores y texturas albergaban hierbas aromáticas, flores comestibles y pequeños vegetales. Cada sección tenía una placa con el nombre de la planta y su utilidad, escritos en letras grandes y claras. «Cosechamos lechuga ayer». «Hicimos ensalada», informó Felipe, mostrando el parterre parcialmente cosechado. «¡Qué increíble! ¿Y comieron la ensalada?» «Sí, con aceite, sin vinagre». Felipe todavía tenía sensibilidades alimentarias específicas y el vinagre era uno de los sabores que no toleraba. En el centro del jardín, sentados en una mesa rústica de madera, estaban Gustavo y Carolina, conversando tranquilamente mientras consultaban una tableta. «Milena, qué bien que llegaste», saludó Gustavo levantándose para recibirla. «Estamos ultimando los detalles de la fiesta de cumpleaños de Felipe. Será pequeña. Solo gente que me gusta», añadió Felipe rápidamente. Milena sonrió. La capacidad del niño de expresar preferencias y establecer límites era uno de los mayores logros de los últimos meses. «Planeamos actividades sensoriales, intervalos de descanso y un sistema de colores para que Felipe señale cómo se siente», explicó Carolina, mostrando la planificación en la tableta. «Todo basado en tus recomendaciones». Milena se sentó con ellos observando la meticulosa planificación. Carolina se había revelado como una compañera extraordinaria en el desarrollo de Felipe. Después del enfrentamiento inicial, una serie de encuentros supervisados había evolucionado a visitas regulares. Ahora ella pasaba 3 días a la semana en la mansión, participando activamente en la rutina de su hijo. La transición no había sido fácil. Mónica, incapaz de aceptar la nueva configuración familiar, se había mudado al apartamento que la pareja mantenía en París, solicitando el divorcio y una generosa compensación económica, que Gustavo había concedido sin objeciones. Doña Teodora inicialmente se había negado a aceptar a Carolina, pero el ultimátum de Gustavo había sido claro. O respetaba sus decisiones sobre Felipe, o perdería el acceso a su nieto. «¿Dónde está doña Lourdes?», preguntó Milena notando la ausencia de su madre. «En la cocina con Joaquín, preparando ese pastel de zanahoria que tanto le gusta a Felipe», respondió Carolina. Joaquín Olivo, de 40 años, era hermano de Milena, chef de cocina recién graduado, que ahora trabajaba como cocinero particular de la familia, especializándose en comidas adaptadas a las sensibilidades sensoriales de Felipe. Doña Lourdes, completamente recuperada después de una cirugía cardíaca financiada por Gustavo, había pasado a vivir en la mansión junto con su hijo, ocupando una cómoda casa de huéspedes en la parte trasera de la propiedad. «Felipe, ¿por qué no vas a ver si el pastel ya está listo?», le sugirió Gustavo. «Pero recuerda, solo mirar, no tocar». «Sin tocar, solo mirar», asintió el niño, corriendo hacia la cocina. Cuando Felipe se alejó, los adultos pudieron conversar más libremente. «¿Cómo fue la audiencia?», preguntó Milena. Gustavo y Carolina intercambiaron miradas antes de responder. «Positiva», dijo Gustavo. «La jueza aprobó nuestro acuerdo de custodia compartida».
Carolina tendrá derechos legales, exactamente como solicitamos. Los informes que preparaste fueron fundamentales, añadió Carolina. Tu documentación sobre el progreso de Felipe y sobre cómo nuestra relación beneficia su desarrollo impresionó al juez. Milena asintió, satisfecha. Había dedicado semanas a preparar un informe técnico detallado, documentando meticulosamente cada aspecto del desarrollo de Felipe y cómo la presencia de Carolina creaba un ambiente más auténtico y seguro para él. ¿Y los accionistas? ¿Aceptaron su decisión de reducir su papel en la empresa? Gustavo sonrió dando un sorbo a su café. Digamos que no quedaron exactamente entusiasmados, pero la reorganización está funcionando. Eduardo está haciendo un excelente trabajo como CEO, y yo puedo concentrarme en el consejo estratégico mientras mantengo tiempo de calidad con Felipe. Eduardo Mendoza, de 45 años, antiguo vicepresidente de operaciones, había asumido el mando ejecutivo de las empresas Alburquerque 3 meses antes, cuando Gustavo anunció su decisión de apartarse de la gestión diaria para priorizar a la familia. ¿Y su defensa en la facultad?, preguntó Gustavo a Milena. La semana que viene. Estoy nerviosa, pero confiada. Al tribunal le gustó mi disertación preliminar. Después de dejar el trabajo como niñera de Felipe, Milena había regresado a la universidad para completar su maestría en educación especial, con una investigación centrada en intervenciones sensoriales para niños en el espectro autista. Investigación que Gustavo financiaba íntegramente a través de una beca de estudios creada específicamente para profesionales en el área TI. ¿Ya decidió si va a aceptar la invitación para dirigir el centro?, preguntó Carolina. El Centro de Desarrollo Neurodiverso Alburquerque, aún en construcción, era el proyecto más reciente de Gustavo, una institución sin fines de lucro dedicada a la investigación, tratamiento y apoyo a familias de niños con necesidades especiales. Todavía lo estoy considerando. Es una responsabilidad enorme, y nadie mejor que tú para asumirla, afirmó Gustavo con convicción. Un grito alegre interrumpió la conversación. Felipe regresaba corriendo, seguido por doña Lourdes, que llevaba un pastel recién salido del horno. «Qué bien huele, pero sin tocar todavía», anunció él orgullosamente, mostrando que había seguido las instrucciones. «Muy bien, Felipe», elogió Carolina. «Respetaste los límites». Doña Lourdes colocó el pastel sobre la mesa, sonriendo al grupo. «Se está enfriando. En media hora podemos cortarlo». Felipe se sentó junto a Milena, mostrándole un pequeño recipiente que traía en las manos. «Mira, Milena. Mis conchas». El recipiente contenía varias conchas pequeñas, cuidadosamente organizadas por tamaño y color. La concha original, aquella que había revelado su conexión con Carolina, ocupaba el lugar central. «Son preciosas, Felipe. ¿Las recogiste todas tú?» «Algunas sí. Otras las trajo mamá de la playa», señaló a Carolina. «Vamos a recoger más en verano». «Papá lo prometió». Gustavo asintió, confirmando el plan. «Alquilé una casa en Playa de Bolonia para enero. 2 semanas, solo nosotros. Y ustedes, por supuesto», añadió Carolina, mirando a Milena y doña Lourdes. «La casa tiene espacio para todos». La invitación no sorprendió a Milena. En los últimos meses, la rígida jerarquía social que antes definía la mansión Alburquerque se había disuelto, sustituida por una red de relaciones basadas en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Ya no eran patrones y empleados, sino personas unidas por el bienestar de Felipe. ¿Podemos llevar a Joaquín también? ¿Está de vacaciones de la universidad en enero?, preguntó doña Lourdes. «Claro», respondió Gustavo rápidamente. «Cuanta más gente para ayudar con Felipe en la playa, mejor». «No necesito ayuda, solo agua tranquila y protector solar», declaró Felipe con confianza, haciendo sonreír a todos. La mañana transcurrió tranquilamente, con Felipe mostrando a Milena cada detalle de su jardín sensorial. Explicaba el ciclo de crecimiento de las plantas, las diferentes texturas de las hojas, los aromas distintos de cada hierba, conocimientos que había absorbido con fascinación durante los meses, trabajando junto a Carolina. Después del almuerzo, preparado por Joaquín especialmente,
Considerando las preferencias sensoriales de Felipe, el niño se retiró para su periodo de descanso, una parte esencial de su rutina que ayudaba a prevenir la sobrecarga. Los adultos se reunieron en la terraza, disfrutando de la suave brisa de la tarde. «Recibí una llamada interesante ayer», comentó Gustavo mirando a Milena, «de la doctora Silveira de la Universidad Complutense». «¿Mi tutora?» «Exactamente. Mencionó que su disertación tiene potencial para publicación internacional. Sugerí que podríamos financiar la traducción y participación en congresos si usted está interesada». Milena se sintió momentáneamente sin palabras. La oportunidad de llevar su investigación a un público global era un sueño que nunca había imaginado posible. «Yo no sé qué decir. Es una oportunidad increíble». «Te lo mereces», afirmó Carolina. «Lo que hiciste por Felipe, lo que sigues haciendo por otros niños, a través de tu investigación, es extraordinario». Hablando de extraordinario, intervino doña Lourdes. ¿Vieron el reportaje en el periódico de hoy? Sobre el nuevo proyecto de ley. El proyecto de ley 734, conocido como Ley Felipe, había sido propuesto después de que Gustavo usara su influencia para llamar la atención sobre las fallas en el sistema de apoyo a niños neurodivergentes. Si se aprobaba, garantizaría apoyo especializado en escuelas públicas y privadas, además de crear centros de referencia en cada comunidad autónoma. «La votación final será la próxima semana», confirmó Gustavo. «Los indicadores son positivos. Nunca imaginé que estaríamos involucrados en política», comentó Carolina, moviendo la cabeza con una sonrisa incrédula. «No es política», corrigió Gustavo. «Es transformar nuestra experiencia personal en algo que pueda beneficiar a otras familias. Felipe nos enseñó tanto, parece justo compartir ese aprendizaje». La conversación fue interrumpida por la llegada de Felipe, recién despierto de su siesta. Llevaba una tableta que entregó a Milena. «Mira lo que hice». En la pantalla, una aplicación de dibujo mostraba una ilustración simple pero conmovedora. 5 figuras de palitos, identificadas con las palabras yo, papá, mamá, Milena y abuela. Todas de la mano bajo un gran sol amarillo. «Es nuestra familia», explicó Felipe. «Para la escuela, la maestra lo pidió». Milena sintió los ojos humedecerse. La simplicidad con la que Felipe expresaba su comprensión de la nueva configuración familiar era profundamente conmovedora. «Es precioso, Felipe. Una familia muy especial. Diferente, pero buena», declaró él con convicción antes de coger la tableta de nuevo y correr a mostrársela a Joaquín, que acababa de aparecer en la terraza. Los adultos intercambiaron miradas emocionadas. «Diferente, pero buena». No podría haber definición más precisa para la extraordinaria jornada que habían compartido. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Felipe insistió en dar un último paseo por el jardín con Milena antes de que ella se fuera. Caminaban lado a lado, el niño ocasionalmente deteniéndose para examinar una planta o un insecto con su característica atención a los detalles. «¿Milena?» «Sí, Felipe. ¿Vas a estar lejos cuando seas directora del centro?» La pregunta sorprendió a Milena. No sabía que Felipe era consciente de esa posibilidad. «No, no voy a estar lejos. El centro está aquí en Madrid. Podré visitarte con frecuencia». «Bien», pensó por unos instantes antes de añadir, «me gusta cuando vienes». «¿Tú entiendes?» «¿Entiendo qué, Felipe?» «¿Cómo es aquí dentro?» Señaló su propia cabeza. «Diferente. No mau. Solo diferente». Milena sintió una oleada de emoción. En sus palabras simples, Felipe había capturado la esencia de todo su trabajo, de su filosofía sobre la neurodiversidad. «Tienes razón, Felipe. Diferente no es malo. Es simplemente diferente. Y diferente puede ser maravilloso». Él asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, y continuó caminando. Antes de regresar a la casa se detuvo de nuevo. «Gracias». «¿Por qué?» «Por quedarte cuando era difícil. Por traer de vuelta a mi mamá. Por enseñarle a mi papá». La profundidad de la percepción de Felipe nunca dejaba de sorprender a Milena. Detrás de la comunicación aparentemente limitada, había una aguda comprensión de las transformaciones que habían ocurrido a su alrededor.
«Te merecías todo esto, Felipe». Y más. Él no respondió verbalmente, pero tomó la mano de Milena, un gesto de conexión que meses antes habría sido impensable. Cuando se despidió de la familia esa noche, Milena miró la mansión de mármol que una vez la había intimidado. El edificio seguía imponente, pero ya no representaba un símbolo vacío de estatus y apariencias. Se había transformado en un verdadero hogar, un espacio donde la autenticidad había prevalecido sobre las convenciones, donde el cuidado genuino había reemplazado las formalidades vacías. En su coche, de regreso al pequeño apartamento, que ahora podía pagar cómodamente, gracias a la beca de estudios y al trabajo de consultoría para el futuro centro, Milena reflexionó sobre la extraordinaria jornada de los últimos meses. Había entrado en aquella casa buscando solo recursos para el tratamiento de su madre. Acabó siendo catalizadora de una transformación profunda, no solo en la vida de Felipe, sino en toda la dinámica familiar de los Alburquerque. El proyecto de disertación, que inicialmente se centraba solo en técnicas sensoriales, se había expandido para abordar algo más fundamental: cómo los ambientes auténticos, libres de pretensiones y basados en el respeto genuino, son esenciales para el desarrollo de cualquier niño, neurodivergente o no. Felipe, el niño silencioso que pocos comprendían, se había convertido en el centro de una revolución silenciosa. Su necesidad de verdad y consistencia había forzado a los adultos a su alrededor a abandonar máscaras sociales y a reconocer verdades dolorosas, pero liberadoras. Y en el proceso había nacido una nueva familia, no definida por lazos tradicionales o convenciones sociales, sino por la ética del cuidado mutuo. Una familia que, en las palabras simples pero profundas de Felipe, era diferente pero buena. La mansión de mármol, antes símbolo de frialdad y apariencias, se había transformado en un espacio de pertenencia auténtica, y la jornada, que comenzó con una entrevista de trabajo desesperada, había culminado en una red de relaciones significativas que transformaría no solo la vida de Felipe, sino potencialmente la de miles de otros niños a través del centro, de la investigación académica y de la Ley Felipe. Milena sonrió al recordar el dibujo simple de Felipe: 5 figuras de palitos, de la mano bajo el sol, diferente de la familia tradicional que la sociedad celebraba en las revistas y eventos de sociedad, diferente de la imagen perfecta que los Alburquerque tanto se esforzaron por proyectar. Diferente, pero infinitamente mejor, porque era real. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Felipe, Milena y la familia Alburquerque haya tocado sus corazones. Esta narrativa sobre aceptación, autenticidad y el verdadero significado de familia nos recuerda que a veces necesitamos de construir fachadas para construir conexiones reales. Para más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial que explora la complejidad de los lazos familiares y el poder transformador del cuidado genuino. Encuéntrela haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia resonó con usted, no dude en suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la profundidad de las relaciones humanas y celebran las diferentes formas de amar y pertenecer. Comparta en los comentarios sus impresiones sobre esta historia y cuéntenos sobre momentos en que la verdad y la autenticidad transformaron su propia vida. Estamos ansiosos por leer sus experiencias y continuar esta conversación. Hasta nuestra próxima historia.